Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como anunciamos, antes de ir a la pausa, en Entrevista Venevisión estamos listos para conversar con Henry Falcón, candidato presidencial y presidente del Partido Avanzada Progresista. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Lirio. Lo acaba de anunciar la presidenta del CNE, hay una nueva fecha para las elecciones presidenciales, segunda quincena de mayo. Se van a unir a las elecciones legislativas pendientes. ¿Este lapso adicional para usted representa algún cambio, sobre todo en las garantías para acudir a esos comicios? Mira, yo lo primero que debo destacar, y creo que sin temor a equivocarme, nosotros sostuvimos que la lucha en función de alcanzar mejores condiciones, que generen a su vez credibilidad y confianza en la población, que creo que sin duda alguna uno de los elementos que hoy conspira contra ese sentimiento que existe de cambio en el país. El problema de la desconfianza, es la abstención a la que convoca el propio gobierno, porque el gobierno juega la división, juega el desaliento, juega la abstención, porque el gobierno quisiera hacer fiesta en unas elecciones donde prácticamente vaya solo. Esa fiesta nosotros tenemos la obligación de echarla abajo en la misma medida en que nosotros de verdad conciliemos posición para poder generar ese cambio que aspira la mayoría de la población. Ahora, eso lo tenemos que ver en todo un contexto. Nosotros hemos venido con esa política sostenida de lucha permanente en la exigencia de condiciones. Incluso han habido reuniones de las organizaciones políticas, en este caso del Movimiento al Socialismo, el Partido Social Cristiano Copey, Avanzada Progresista, otras organizaciones políticas, y se trata no solamente de la fecha, la posibilidad de la postergación del cronograma electoral, que ya no sería en abril. Vamos ahora a la segunda quincena de mayo, lo que quiere decir que eso pudiera ubicarse o en el día 20, que es el fin de semana del día 20, domingo 20 de mayo, o el domingo 27 de mayo, en un contexto mucho más amplio de condiciones que, que de alguna manera prevé también la observación y no el acompañamiento, observación de Naciones Unidas de una manera amplia, de una forma calificada y eficaz de todo el proceso, desde el inicio del proceso, o sea, desde el momento que comienzan a hacerse las auditorías a la plataforma tecnológica, incluso con los mismos estándares del año 2015, del año 2007, desde allí hacer toda una revisión, la observación internacional, no de manera exclusiva para el acto electoral, sino que permanezca aquí en Venezuela, que a su vez sea garante no solo de este acuerdo que se está suscribiendo, sino también de la pulcritud y la transparencia del proceso electoral. Son dos elementos, dos condiciones que sin duda alguna replantean el juego democrático para poder acudir a un proceso electoral en condiciones verdaderamente justas. ¿Cómo maneja usted el hecho de ser percibido no como un candidato opositor, sino más bien cercano al gobierno nacional? Yo soy un candidato del país, yo soy el candidato de Venezuela. Ahora, yo quiero ser el candidato de la unidad nacional y quiero ser el presidente de la salvación de Venezuela. Ese quiero ser yo. Aquí no se trata de ser candidato de una parcialidad, porque todos somos venezolanos. No podemos seguir incurriendo en el error de subestimar al otro por pensar distinto. Si algo tenemos que derrotar es el atrincheramiento ideológico y la polarización que nos ha hecho mucho daño. Vamos a volver nuevamente al CNE. Está hablando Jorge Rodríguez, quien firma el acuerdo por parte del gobierno nacional. Mes de mayo del año 2018. No hay otra alternativa. La única opción es el voto. La única opción es que sean las venezolanas y los venezolanos quienes decidan a través de comicios transparentes, absolutamente garantizados y completamente limpios, quién quiere que rija los designios de la nación venezolana para el periodo 2019-2025. Es un acuerdo de garantías amplio que ya había sido avanzado en las reuniones que se realizaron en Santo Domingo, en República Dominicana, que incluye no solamente la elección de presidente de la República, sino que también la realización de los comicios para consejos legislativos estadales y consejos municipales
que tenían ya sus periodos vencidos. Recuerdo y repito, serían elecciones del presidente de la República, elecciones para consejos legislativos estadales y elecciones para consejos municipales. Estos últimos dos que ya tenían el periodo vencido y por tanto era una deuda electoral que tenía Venezuela y que se sucinta, que se resuelve con la elección del próximo mes de mayo. También incluye el acuerdo, la proposición y el establecimiento de una misión de acompañamiento y observación electoral amplia, que esté en todos los eventos del proceso, que vengan todas y todos, que vengan quienes de buena fe quieran estar y acompañar el acto democrático de la elección presidencial y de la elección de consejos legislativos y de consejos municipales. Y modestia aparte, que también vengan algunos a aprender cómo se hacen elecciones transparentes, cómo se hacen elecciones con el sistema automatizado de votación más moderno y más transparente y eficaz del mundo entero. Podría, por ejemplo, venir la Autoridad Electoral de Honduras, que acaba de perpetrar un gigantesco fraude en la realización de las elecciones presidenciales, para que vea cómo se hacen unas elecciones verdaderas y realmente limpias. Hemos acordado también la reinstauración de los centros de votación en los puntos originales y tradicionales y la realización de todas las auditorías técnicas con los estándares que ya hemos conocido y que se han repetido en todos los eventos electorales, particularmente en la elección del pasado 7 de octubre de 2012, que eligió a nuestro eterno comandante Hugo Chávez como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre del año 2015. También hemos acordado que los puntos de apoyo de las fuerzas que acompañan a los candidatos se situarán a 200 metros del centro de votación y se abrirá, vista la nueva fecha establecida para propuesta para la elección presidencial, una nueva apertura del registro electoral venezolano en Venezuela y en el exterior. Se realizarán de forma especial reuniones de los candidatos y las fuerzas que lo apoyan y de manera separada con los mandos del Plan República a los efectos de coordinar los elementos logísticos que competen directamente al Plan República, y se conformará una comisión de alto nivel que atienda los asuntos que se presenten en el devenir del evento electoral. También, conjuntamente con el Consejo Nacional Electoral, proponemos que nos presente una propuesta de cronograma electoral con lapsos prudenciales para la elección de consejos municipales y de consejos legislativos estadales. Es un acuerdo de garantías amplias para que todas y todos aquellos quienes amamos la democracia podamos participar con las debidas garantías en el evento electoral presidencial de consejos legislativos y de consejos municipales del próximo mes de mayo. Lo he dicho muchas veces nuestro presidente, nuestro candidato Nicolás Maduro Moro. ¿Qué alternativa hay diferente al voto? ¿Qué opción van a tener aquellos representantes de grupos políticos que están promoviendo en este momento la no participación o la abstención? ¿Qué opción tienen? ¿Quién va a venir a hacerles el trabajo? ¿Quién va a venir a hacerles la tarea? Macri. Pero si Macri no puede ir ni siquiera al estadio de River sin que le mencionen a su señora madre, ¿quién va a venir a hacerles la tarea? ¿Quién? Almagro. Santos. Pero si Santos ya es historia. Santos ya deja de ser presidente de Colombia en pocos días. ¿Quién le va a hacer la tarea? Se las está haciendo, intentando hacérsela, Mr. Robinson. Estamos plenamente, en pleno conocimiento de todas las acciones que ha ejecutado el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica para sobornar, para chantajear, para amenazar a aquellos candidatos y factores de oposición que han decidido participar. Si eres demócrata, no le vas a prestar atención a Mr. Robinson, ni a Santos, ni a Almagro, ni a Trump, ni a Macri, ni a Mariano Rajoy. La única voz a la que debes atender es a la voz de Dios, que es la voz del pueblo, que es la voz del voto de todas las mujeres, de todos los venezolanos, que vamos a concurrir a las máquinas de votación el próximo mes de mayo. Los demás son mirones de palo.
Sabemos que el señor Robinson fue casa por casa a visitar potenciales candidatos y a decirle, textual, es decisión de mi gobierno que se mantengan fuera de la elección presidencial. Es decir, no es un tema de garantía, es un tema de chantaje, es un tema de que se niegan o intentan negar la única opción de paz que conocemos y reconocemos los demócratas. Ayer, pensando un poco en Mr. Robinson, me encontré una canción muy vieja de Simon and Garfunkel, se llama Mrs. Robinson, pero calza como anillo al dedo para cantársela, para decírsela, para recitársela a Mr. Robinson. Va para usted, Mr. Robinson, sentado en el sofá en una tarde del domingo, viendo el debate de los candidatos. Usted ríe al respecto, grita al respecto. Cuando te toca escoger, por cada lado que veas, siempre pierdes. Por cada lado que veas, Mr. Robinson, siempre pierdes. Venezuela es una democracia, ejemplo para el mundo entero. Y podemos adversarnos, podemos tener posiciones completamente opuestas, visiones completamente diferentes. Nosotros tenemos un modelo inclusivo, protector del pueblo, y la oposición y la derecha proponen un modelo donde sea el mercado, los lobos del mercado, quienes dicten cómo se regirán los destinos de la nación. Tenemos modelos diferentes, opiniones diferentes. Estoy seguro que jamás lograremos estar de acuerdo en las propuestas profundas al pueblo de Venezuela. Pero no hay otra alternativa que el voto. Se lo digo particularmente al señor Luis Aquiles Moreno, al señor Luis Carlos Padilla, de Acción Democrática, con quienes estuvimos largos meses en discusiones en República Dominicana. Aquí están los acuerdos que tanto discutimos en República Dominicana. Se lo digo particularmente a Manuel Rosales, a Enrique Maestre, a Stalin González, con quienes estuvimos en reuniones en República Dominicana y aquí en Caracas. Aquí están los acuerdos. ¿Qué alternativa tienen? ¿Va a venir Macri a hacerles la tarea? ¿Cómo? Si ni siquiera puede ir a un estadio de fútbol en su propio país. Se lo digo a Enrique Capriles, con quien nos hemos reunido en las últimas semanas. Esta es la alternativa, la única. La alternativa del voto es lo único en lo que creemos los demócratas. Se lo digo a todos los factores con los que nos hemos reunido a los efectos de garantizar que con los suficientes elementos puestos negro sobre blanco, vayamos. Que gane el que gane el mejor, que gane el que tenga los votos. Y que el que pierda gallardamente lo reconozca. Mañana vendremos aquí al Consejo Nacional Electoral. Hemos sido convocados nuestro candidato y las fuerzas políticas que lo apoyamos y los candidatos ya inscritos a una actividad de ratificación de estas garantías electorales por parte de los candidatos y las fuerzas políticas. Con mucho gusto contestaré las preguntas a su lugar. Empecemos por Telesur, Esther Llanes. Insistió el ministro Jorge Rodríguez en que el único camino, la única opción es la electoral. ¿Piensa usted igual? Sin duda alguna, no tenemos ninguna duda en ello. Ahora, hay dos condiciones que no mencionó el señor ministro. Una de ellas, el equilibrio en el uso de los medios de comunicación social del Estado y los privados. Las limitaciones en el caso de las cadenas presidenciales, la regulación de las cadenas presidenciales en torno única y exclusivamente a lo que tiene que ver en materia de gestión y no en campaña electoral. Otro elemento que me parece que es sumamente importante y que fue materia también de ese acuerdo tiene que ver con los miembros de mesa y los miembros de los centros electorales que no pueden ser exclusivos del Frente Francisco Miranda ni del Partido Socialista Unido de Venezuela. Si logramos de verdad, y la comisión a la que se refiere al final, si se logra en el nombre de Dios, que ese equilibrio que aspiran la mayoría de los venezolanos para restaurar la confianza en el país, para restaurar la confianza en la institución del voto, si eso lo logramos, yo no tengo ninguna duda, Lirio, que este pueblo inteligente va a echar del gobierno a este grupo de hambreadores
que han llevado al país a esta circunstancia tan nefasta como la que vive Venezuela. No tenemos ninguna duda, y así lo recogen todos los estudios de opinión. Por eso aquí no tiene ningún sentido, no tiene destino la abstención. Nunca lo ha tenido. O sea, ¿qué hacer? No vamos a votar y al día siguiente nos ponemos a ver para el techo. ¿Qué respuesta le vamos a dar al país? Los que llaman a la abstención son el mismo gobierno que les interesa. Ahora, nosotros tenemos que decidir con la herramienta que tienen fundamentalmente los pobres para poder abatir el problema del hambre que genera este gobierno. Ahora, esa herramienta que es el voto, tenemos que conciliarla en una posición de dirección acertada, con un programa, con un plan, con una narrativa nuestra como dirigentes políticos, que no nos convoque a la contradicción y a la confrontación permanente, porque esa no es la tarea. Para mí el adversario no está en la mesa de la unidad democrática, al contrario, más allá de nuestras contradicciones y diferencias, son mis amigos, pero son mis aliados. Más allá de eso, yo no puedo distraerme ahorita el esfuerzo que tengo para enfrentar este monstruo que se llama gobierno, que no tiene escrúpulos, que además, bueno, ha demostrado ser incapaz frente a las necesidades de todo un pueblo. Yo no me voy a distraer en la diatriba subalterna. Al contrario, yo los convoco que nos unamos. Porque si estamos unidos, este gobierno es derrotable y lo vamos a derrotar. En el nombre de Dios, así va a ser. Pero tenemos que ser coherentes. Nosotros acogimos el camino electoral. ¿Por qué? Porque lo hemos venido planteando siempre. Porque siempre apostamos al hecho democrático, apostamos a la Constitución, apostamos a la paz. Y la paz viene dada por la salida electoral. Usted recientemente hablaba sobre las encuestas para definir candidato. ¿Cómo está ubicado usted en los sondeos de opinión que maneja? Mira, yo preferiría, fíjate, porque ahí hay muchos estudios de opinión, pero me gustaría referenciar esto, que es bastante importante, yo no sé dónde lo puedo, fíjate. Así. Este que está acá, pudiéramos decir que esto que nosotros tenemos acá, ojalá y pudiéramos, nos refleja rápidamente cuál es el historial de los últimos procesos electorales en Venezuela y qué es lo que ha ocurrido. Y de allí el fundamento de asistir a este llamado electoral con condiciones cónsonas, pero también unidos, articulados, con un solo mensaje, pero además con un proyecto de país. Fíjense ustedes esta que está acá. Esta fue la elección de la Asamblea Nacional el 6 de diciembre del año 2015. El Partido Socialista Unido de Venezuela obtuvo 5.600.000 votos, pero la oposición, en aquel momento, bien articulados, organizados, coherentes en el planteamiento, logramos 7.700.000 votos y de allí ese triunfo aplastante frente al gobierno. Fíjate en las regionales que ocurrió. Veníamos de una serie de eventos donde se demostró claramente que hubo errores en cuanto a la dirección política para el llamado que se hizo a protestar en la calle. ¿Los hubo? Claro, yo no me voy a detener en eso ahora. No se trata de ver por el retrovisor los errores, sino corregirlos. Pero fíjate el resultado de las regionales. Cuando el PSUV sacó 5.400.000, que mantiene casi que la misma votación, nosotros bajamos a 4.540.000, casi 3 millones de votos menos. Cuando vamos a las municipales, y discúlpame Lirio, fíjate, el PSUV baja a 4.400.000 y aún llamando a la abstención, que no tiene ningún sentido, fíjate, nosotros obtuvimos 2.530.000, con muchos partidos sin participar, con una campaña, bueno, dura frente a quienes teníamos posiciones distintas a esto. Pero lo que dicen los estudios de opinión hoy día, fíjate, estas son todas las encuestas, yo voy a referenciar solamente 4 de ellas, Data Analysis, Benebarómetro, Interláser y Datincor. Fíjate qué dice Data Analysis. El 27% de los venezolanos está muy dispuesto a votar y un 47% está dispuesto a votar. O sea, 74% de los venezolanos quiere votar. Después dice Benebarómetro, el 46% está muy dispuesto y un 29%, o sea, 80% está dispuesto a votar. Interláser habla de 71% y Datincor de 61%. Vamos a promediarlo. El 61% de la población venezolana quiere votar para poder salir de esta tragedia. Ahora, si nosotros nos ubicamos en esta lámina, que creo que es una lámina que nos ilustra muy bien en lo que estamos haciendo y donde nos convoca a unirnos,
y no por el contrario hacerle el juego al gobierno, dividiéndolo, satanizando a quien ha decidido precisamente dar la pelea en el campo de la democracia. El 100% hoy del registro electoral son 20.450.000 electores en Venezuela. Ahora, de esos 20 millones, estamos hablando que el PSUV siempre ha mantenido una votación de 5 millones. Vamos a suponer que han migrado del país 2 millones de venezolanos. De esos 2 millones uno puede entender o puede inferir que 500.000 son militantes del PSUV. Hay mucha gente humilde que está saliendo por la frontera, mucho pobre saliendo por la frontera a bachaquear para tratar de tener un sustento para su familia acá en Venezuela. O sea, si nos vamos a esto, fíjate que el PSUV apenas representa el 24.4% y la migración que ha experimentado el país con gente del PSUV es el 9.7%. El 70% que está dispuesto a votar son 14.315.000. 14.315.000. Ahora, pregunto yo, si el PSUV, como lo han recogido incluso analistas económicos calificados como el propio Francisco Rodríguez, no hay gobierno en la historia del mundo que haya obtenido una victoria en pleno desarrollo de un proceso hiperinflacionario. El salario del trabajador hoy se ve erosionado de tal manera que le alcanza para comprar un cartón de huevo y un cuarto de kilo de queso. Entonces, si un gobierno como ese triunfa, es porque nosotros, los venezolanos, los dejamos que triunfen para que estemos 6 años más, una vez más, con un gobierno que nos lleva al foso, al barranco. Esta es la verdad. Aquí tenemos que alentar el voto. La gente quiere votar. El dirigente político no puede hacerle el juego al gobierno, que es al que le interesa que la gente no vote, entonces nosotros desalentarnos. No, vamos a derrotar al gobierno con la herramienta que nos da la Constitución, el voto. ¿Va a aceptar los resultados cualesquiera sean? Bueno, si se cumplen de manera estricta todas las condiciones, si se logra de manera eficaz la observación internacional en todas las etapas del proceso. Ahora, cuando hablamos de observación internacional, no solamente estamos hablando de Naciones Unidas, que hemos propuesto que una comisión paritaria, acudamos a Naciones Unidas a hablar con su secretario general, el señor Guterres, a conversar con él para tener garantías de la presencia de Naciones Unidas en Venezuela. Pero también creo que hay que invitar, por ejemplo, al Corimón, al UNASUR, al Mercosur, bueno, a la Asociación Mundial de Parlamentarios, creo que así se llama. Bueno, ¿por qué no otras instituciones también que sean más que veedores, que sean garantes de la transparencia y la objetividad del ejercicio democrático del voto en Venezuela? O sea, aquí no hay posibilidades, no existe ninguna posibilidad de que nosotros dejemos el juego solo para el gobierno. No está previsto que aquí nos sentemos a esperar ganar por forfait. Eso no existe. O sea, que vamos a estar aquí esperando, viendo para arriba, viendo al techo, o que venga una misión militar del exterior a rescatar a Venezuela. O que la decisión entonces no la tengamos los venezolanos, sino que se reúnan varios países a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Eso no puede ser. La solución en Venezuela la tenemos los venezolanos. Este es un gobierno nefasto, malo, chimbo, inepto, incapaz. Este gobierno no tiene posibilidad de maniobra, no la tiene. La única posibilidad de maniobra es la que le demos nosotros si no acudimos a votar. Esa es una gran verdad. Nos queda poco tiempo. Quisiera pedirle un mensaje para los dirigentes que están en la mesa de la Unidad Democrática, que repudiaron su inscripción, lo pidieron reconsiderarla, que los separaron de las filas de esta coalición, y quisiera también saber si a usted le ha pasado por la mente la posibilidad de que esta decisión que tomó pudiera significar el fin de su carrera política. Yo creo que alguien tiene que dar la cara por el país. Nosotros estamos dando un paso al frente por Venezuela. Aquí no se trata de Henry Falcón, aquí no se trata de mi partido. Aquí se trata de que salvemos a Venezuela. Estamos a las puertas de una debacle, a las puertas de un gran barranco, más allá de donde estamos ahora. Mis compañeros de la mesa de la Unidad Democrática, yo les sigo desde aquí con mucho aprecio, con mucha estima. La política no es blanco y negro. En algún momento vamos a conjugar acciones, como tiene que ser. Todo al principio genera sus distorsiones. Yo no tengo ninguna posición que me aleje de la mesa de la Unidad Democrática. Hay partidos incluso que han planteado en su momento posiciones parecidas a las mías, que no estuvieron de acuerdo con el diálogo,
que no fueron elecciones, tomaron sus decisiones y a ellos se les respetó. Como yo aspiro se me respete. Igual, en el momento que lo decida Venezuela, yo estoy seguro que vamos a conjugar y vamos a transitar este camino en unidad, porque ese es un patrimonio de los venezolanos, no es un patrimonio exclusivo de los partidos. En el nombre de Dios, así va a ser. Gracias por venir y por la conversación. Gracias, Lirio. Despedimos esta entrevista de Venevisión con Henry Falcón, candidato presidencial y presidente del Partido Avanzada Progresista. Vamos a regresar a la sede principal del Consejo Nacional Electoral. Continúa hablando el ministro de Comunicación.